Cuando nos enfocamos entonces a ver aquellos daños que la radiación puede producir en nuestro organismo, pues quizás lo que más llama la atención son, por ejemplo, estas quemaduras severas que se pueden dar derivado de la exposición. Se pueden dar tanto por la radiación solar, por ejemplo, pero se pueden dar también por la exposición a rayos X o por la exposición a algunos elementos inestables que están dentro de la naturaleza. Quizás el más conocido de este, por ejemplo, sea el uranio, que es el material que está presente en las bombas nucleares. Pero, por ejemplo, también muchas plantas nucleares utilizan diferentes elementos a los cuales, de estar una persona expuesta sin protección, pues puede desarrollar este tipo de quemaduras. Hablamos, por ejemplo, también sobre mutaciones. Un poco más adelante describiremos con detalle cómo el estar expuesto a radiación nos puede llevar, por ejemplo, a desarrollar tumores o a desarrollar nuevos tipos de cáncer. Desde luego, las células más afectadas por la radiación son aquellas que tienen un proceso más rápido de reproducción, en este caso las células germinales. Entonces, cuando una persona recibe una radiación y de repente desarrolla problemas de esterilidad, pues esa es otra de las consecuencias más importantes que vemos derivados de una exposición de este tipo. Puede haber caída del cabello, pero vamos a ver a continuación cuáles son estos mecanismos que nos pueden llevar al desarrollo de este tipo de adversidades. Para hablar de radiación, entonces, tenemos que hablar de energía. ¿Por qué? Porque la radiación es finalmente una manifestación que vamos a tener justamente de un cambio energético. Pero si nos vamos un paso más atrás, si queremos hablar de energía, tenemos que irnos a ciertos principios físicos y hablar sobre la materia. Y en este punto, sin querer entrar en cosas muy sofisticadas, vamos a hablar de lo que es la ley de Lavoisier, que seguramente tú la conoces. Es este principio que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Es decir, si nosotros tenemos un elemento que se está modificando, por ejemplo, nosotros tenemos un leño que se está quemando, pues lo que es este leño se está transformando en ceniza y al momento que se está transformando, pues esto está emanando cierta energía. A lo mejor es energía que nosotros podemos ver o percibir porque lo vamos a ver como luz o lo vamos a percibir como calor. Pero así gran parte de los procesos que llevan a la transformación de estos elementos, a la transformación de la materia, pues finalmente en lo que se está reflejando es en generación de energía. La forma en que esta energía se emite, viaja y se transfiere es a lo que nosotros llamamos radiación. Es decir, nosotros en el ambiente estamos rodeados de toda una serie de ondas electromagnéticas. Quizás uno de los puntos más sencillos a entender esto es cuando nosotros tomamos una piedra, por ejemplo, y la aventamos a un lago que está sin movimiento. Vamos a ver cómo cae la piedrita y de repente se hace una onda y de ahí otra onda y de ahí otra onda y estas se van verdaderamente expandiendo. Nosotros en el aire no podemos ver este tipo de situaciones. Sin embargo, ahorita tú, por ejemplo, que tienes tu computadora prendido, tu celular prendido y que me estás escuchando a mí, la voz que yo estoy emitiendo está viajando a través del aire justamente por estas ondas electromagnéticas. Si quizás tú estás en tu habitación y cierras la puerta, el de al lado posiblemente ya no me logra escuchar porque le estamos poniendo una barrera física a estas ondas electromagnéticas. Pero así como estamos transmitiendo la voz, de igual forma se transmite, por ejemplo, lo que es la luz, lo que son los colores y todo esto son radiaciones. Ahora, nosotros tenemos radiaciones que son benignas, es decir, el estar escuchando un ruido, el estar viendo la luz que tenemos en las casas no nos va a generar daño. Por ejemplo, el prender el radio o el escuchar música, el tener un teléfono celular, pues vamos a estar recibiendo ondas electromagnéticas que no nos van a producir alguna adversidad, pero tenemos otro tipo de ondas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que sí pueden ser nocivas para el organismo. Entonces, la radiación es algo que nos rodea y que está en todos lados. Sin embargo, no todas las ondas de radiación son adversas o son deleteras para el organismo. Para que la onda de radiación nos pueda producir daño, debe tener consigo esto que se llama un efecto ionizante. ¿Qué significa el efecto ionizante? Que esta onda puede llegar, por ejemplo, a nosotros como seres humanos
y provocarnos un cambio, provocarnos una adversidad, provocarnos alguna mutación que va a repercutir en nuestra salud. Las ondas, como lo vamos a ver un poco más adelante, tienen cierta frecuencia, es decir, hay aquellas que viajan muy rápido, por ejemplo, y hay aquellas que viajan más lento en el ambiente. Por lo general, las ondas de mayor frecuencia son a las que les podemos atribuir este tipo de efectos que son deleteros para nosotros. Lo que les presento a continuación es lo que se llama las ondas de espectro electromagnético, es decir, la manera en que gráficamente nosotros podemos hacer alusión justamente a estas radiaciones. Y va a depender de varios factores. Va a depender de la amplitud, es decir, qué tan grandes o no puedan ser estas ondas. Ahorita no vamos a hacer mucha referencia a ello, pero también vamos a ver lo que es la frecuencia de estas. Si ustedes ven, por ejemplo, en la curva roja que tenemos más hacia la izquierda, pues estos picos están muy juntos. Cuando nosotros tenemos estos picos muy juntos, estamos hablando de una mayor frecuencia. Y hacia la derecha estamos hablando de ondas que se presenta una, viene un lapso de tiempo quizás un poquito más prolongado y se presenta la otra, y estas son ondas de menor frecuencia. En la tabla que les presento acá un poco más abajo, vamos a ver cómo, acorde a este espectro electromagnético, nosotros podemos catalogar a las diferentes ondas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ondas de radio, pues tenemos unas ondas de una frecuencia extraordinariamente baja. Estas van viajando en el ambiente, no las logramos nosotros escuchar, pero evidentemente cuando llegan a la fuente que las sabe leer y que las sabe modificar para lograr que tengamos audición, pues ahí es cuando podemos escuchar, por ejemplo, un radio AM o FM. El microondas, por ejemplo, que también emite ondas, pues los emite a una onda que son mayores quizás a estas ondas del radio, pero son menores a lo que tiene que ver con la luz. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la telefonía celular y de que si tenemos una tecnología 2G o 5G, pues bueno, aquí quizás la gran diferencia que tenemos de ellas entre algunos otros aspectos es que la frecuencia de las ondas es mucho mayor en el 5G que en el 2G y por eso tenemos una mejor transmisión. Nosotros hablamos del espectro de luz visible, donde podemos tener los espectros o las ondas que llevan los diferentes colores. Y vean, para un lado está los rayos infrarrojos, que estas son radiaciones que no nos hacen daño. Sin embargo, en todo esto que estamos viendo de la curva y hacia el lado izquierdo, ya vienen aquellas radiaciones en las cuales por su mayor frecuencia sí nos pueden ocasionar un daño en el organismo. Tenemos así inmediatamente por arriba de la luz visible lo que son los rayos ultravioleta a una frecuencia mayor, tenemos lo que son los rayos X y más que los rayos X tenemos los que son los rayos gamma. En la parte de abajo les estoy poniendo lo que es el símbolo con el que cotidianamente identificamos a la radiación. Y vean ustedes, cuando la frecuencia de estas ondas ya es mucho mayor de lo que tiene que ver con la luz visible y empezamos de rayos ultravioleta y cada vez de mayor frecuencia, pues estas son ondas que nos pueden alterar en el organismo. Aquí nosotros hablamos de un concepto que se llama ionización. Ionización es la capacidad que tiene cierta onda de llegar a la materia, es decir, por ejemplo, de cierta onda que se está emitiendo en el ambiente que puede llegar hacia nosotros y que puede generar cambios, es decir, que puede llegar a ionizar los elementos a los que está afectando. Un poquito más adelante les voy a explicar de manera un poco más sencilla a qué me estoy refiriendo con estos conceptos. Hablando entonces sobre estas ondas electromagnéticas que son visibles a nosotros los humanos, pues podemos tener ondas que tienen una frecuencia mayor, como lo pueden ver en el gráfico hacia el lado izquierdo, donde el color morado, los colores azules, son ondas que están muy cerca unas de otras. Sin embargo, si estas ondas se separan, pues vamos teniendo paulatinamente los verdes, los amarillos y finalmente el color rojo. La luz hoy día sabemos que es una parte de la radiación que puede ser visible por el ojo humano. Isaac Newton, algo que nos había comentado en muchos de sus estudios y descubrimientos, es que la luz viajaba en forma de partículas.
Albert Einstein a estas partículas las denominó como fotones. Y si bien es cierto que hoy día se habla de algunas partículas subatómicas y que se duda de que, por ejemplo, el fotón sea como tal una partícula porque no tiene como tal una masa, es decir, no es algo que podemos encapsular y medir y darle una graduación, finalmente el concepto pues resulta siendo un concepto sumamente interesante. Hoy día lo que se maneja es un concepto que se llama de quantum, donde existe una dualidad entre lo que son las partículas y son las ondas. Y todo esto, en la imagen que les estoy mostrando del lado derecho, tiene que ver con aquella partícula lo más pequeño que si nosotros tomamos algo y lo dividimos, lo dividimos, lo dividimos, ¿cuál es ese punto donde ya no podemos llegar más divisiones? Es llegando hacia los átomos. Entonces vamos a platicar un poquito de esto y van a ver cómo, entendiendo inclusive qué son los átomos y cómo funcionan, pues vamos a poder entender qué es esta parte de la luz, qué es esta parte de la radiación y cómo la radiación nos puede generar daño, perjuicio o cómo podemos obtener beneficios de esta si es que le damos un fin médico, por ejemplo. Hablar entonces de radiación es complejo, no te lo voy a negar, pero teniendo un adecuado entendimiento de las bases, podemos tener una mejor comprensión de todo este tipo de fenómenos y cómo afectan a nuestra salud. Debido a que este es un tema muy extenso, decidí el mismo dividirlo en varios segmentos. Yo te sugiero, busca en la red, hay muchos capítulos que tienen que ver justamente con radiación y las afectaciones que se pueden presentar a la salud. Te recuerdo como siempre, si este video te gusta, por favor ponle un like, suscríbete al canal, sobre todo con este tipo de charlas, para que una vez que vayan saliendo nuevos videos puedas tener notificaciones de ellos. Cuídate y cuida a la gente de tu alrededor. Estamos en contacto. Hasta la próxima.